Estamos pasando tiempos difíciles y es comprensible. Estamos pasando situaciones de muerte, de desesperación, donde muchas veces no sabemos qué hacer. Estamos pasando situaciones donde creemos de que Dios nos dejó hace tiempo, que ya nos olvida de nosotros. Y yo sé que muchas veces en nuestras oraciones decimos, ¿dónde está Dios? Que hoy que lo necesito no está, hoy que hay pandemia, hoy que mi familiar murió, hoy que mi hijo ya no está, hoy que ya no hay trabajo, ¿dónde está Dios? Yo creo que esa es una pregunta que muchos nos hemos hecho, para bien o para mal, pensando en que Dios desaparece cuando las situaciones se ponen cada vez más difíciles, como si Él supiera que lo necesitamos y por eso se va. Y pareciera ser común que Dios desaparece en esos precisos momentos, cuando murió tu mamá, cuando murió tu hermano, o cuando estabas solo en el hospital y no había nadie más que vos. En aquella tarde donde te dijeron que ya no te necesitaban más en el trabajo, y pareciera que en esos momentos es donde Dios se aleja y nos quedáramos solos. Yo encontraba en su palabra una historia muy curiosa, y yo pensaba que solamente yo había pasado por momentos difíciles donde estaba solo. Pero en Juan 11 me doy cuenta que Jesús tenía un amigo, era Lázaro. Y Jesús se llevaba muy bien con él, con toda esa familia. Pero resulta que Lázaro se enferma. Y se enferma precisamente cuando Jesús estaba muy lejos de ahí, predicando en otros lados. Y curiosamente Jesús se da cuenta de que Lázaro estaba enfermo, pero decide no ir, decide mantenerse lejos. Y probablemente sea muchas veces como vos o yo hemos estado en la misma situación, de que cuando más lo necesitamos, pareciera que Él desaparece. Y luego en la historia de que Jesús se da cuenta que Lázaro muere y dice, no se preocupen, vamos a estar aquí unos días más. Mientras Lázaro estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, o mientras un mundo se debate entre el desastre y la calamidad en medio de una pandemia, y pareciera que Dios no está allí, pareciera que Dios se ha alejado, y parece que solo los cristianos creemos que Él anda por ahí, y a veces creo que hasta nosotros dudamos. Luego veo que Jesús, dándose cuenta que Lázaro está enfermo, Él encuentra un propósito para esa situación y decide no ir y no va. Lázaro muere. Ustedes lo pueden leer en San Juan 11. Lázaro muere. Y aquellas hermanas de Lázaro, María y Marta, decían, bueno, si Jesús hubiera estado aquí, Él no hubiera muerto. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pensado lo mismo, y que si Dios existiera, mi mamá no hubiera muerto. Si Dios estuviera ahí cuidándonos, mi hermano no hubiera muerto. O si Dios me cuidara como dice que me cuida, yo no hubiera perdido el trabajo. Y esas preguntas llegan a nuestro corazón pensando en eso mismo, de que Dios en ese momento difícil no estaba. Luego sigo leyendo y me doy cuenta de que Jesús anda muy tranquilo, sabiendo de que Lázaro está a horas de morirse, cuando de repente pues muere normalmente, nadie es eterno en esta tierra. Y Lázaro muere, y pareciera que todo se termina, y nuestras situaciones en la vida empeoran, y la pandemia nos arrastra todavía más profundo, llevándose a todos los que queremos, los trabajos que teníamos, los proyectos que pensábamos hacer, y todo se esfuma de un momento a otro, y Dios no estaba. Luego los discípulos le cuentan a Jesús de que Lázaro había muerto, y dice Jesús, bueno, vamos a ir. Ya habían pasado días y Jesús no estaba cerca. Regresan y Lázaro tenía 4 días de estar muerto. Llega y se reúne con las hermanas y les dice que no se preocupen, que él solo duerme. Y una de sus hermanas le dice, sí, Jesús, yo sé que él se va a levantar en aquel día. Y creo que muchas veces es lo que la fe nos alcanza,
pensar en que sí, algún día, pero no creemos que Dios tiene cuidado de nosotros y puede cambiar las circunstancias de un momento a otro. Sigo leyendo y me doy cuenta que Jesús se pone triste y la mayoría de gente pensó que él se había puesto triste porque Lázaro había muerto. Pero yo sé que él no se puso triste por eso. Él se puso triste al darse cuenta que a pesar de que ellos habían visto lo que él había hecho, aún así no confiaban que él era Dios o hijo de Dios y no confiaban en que él pudiera cambiar sus circunstancias o transformar la situación en la que Lázaro estaba. Se puso triste porque sabía que ellos dudaban de lo que él podía hacer. Jesús les pide que lo lleven a donde estaba Lázaro y pide que muevan la piedra y le dicen que no, porque ya tiene 4 días de estar muerto y apesta. Igual que en nuestras situaciones, creemos que hemos llegado al límite o al fondo, que quizás ni Dios podría ayudarnos o sacarnos de ahí. Pero te sorprendería de las situaciones en que Dios nos ha llegado a sacar. Al menos personalmente me ha sacado de situaciones donde no estaría hablándote hoy si Él no hubiera estado ahí. Y uno cree que Él llega tarde, pero no, simplemente llega en el momento justo, cuando es necesario y cuando Él decide hacerlo. Probablemente sintamos que ya no encontramos la salida en medio de las circunstancias difíciles que estamos pasando hoy en día, y pareciera que Dios ya se olvidó de nosotros. Pareciera que Él no está en esos momentos difíciles. Y bueno, llega. Lázaro ya tenía 4 días de estar muerto, ya apestaba. Podría cualquiera decir que era una circunstancia que ya no se podía cambiar y de que ya no tenía remedio, como muchas veces nosotros hemos dicho. De aquí nadie me saca, o de esta no salgo, ¿quién conmigo? Ya no se puede. Comentarios que uno tiene, que dentro de nuestra debilidad humana creemos que ni Dios pudiese ayudarnos a veces. Créeme cuando te digo que cuando Dios llega, a pesar de que llegue 4 días después, cuando ya apestamos, Él aún puede transformar las circunstancias. Y con todo esto no digo que Dios nos haya metido en esta situación o que sea culpa de la élite global y tantas cosas. Al final, de lo que estoy seguro es que hasta las situaciones o circunstancias más difíciles Dios usa para mostrar su gloria. Y precisamente es lo que pasa. Lázaro se muere, 4 días después probablemente ya tenía gusanos, ya apestaba, ya estaba podrido, pobre Lázaro. Y él dice, muevan la piedra. Y no quería moverla. Al final la mueven. Y él le dice, Lázaro, ven fuera. Porque él se quería glorificar en esas circunstancias tan desafortunadas, porque creo que lo peor que nos puede pasar como seres humanos es la muerte, que es algo a lo que desafortunadamente hemos estado acostumbrados en estos últimos meses, verla de cerca y pensar que Dios no estaba ahí. Nadie creía lo que podía pasar, como muchos de nosotros a veces no creemos que Dios puede cambiar las circunstancias en un momento. Pero resulta que le dice, Lázaro, ven fuera, y de repente venía un hombre en medio del sudario que les ponían en ese tiempo y se levanta. Y yo creo que muchas veces hemos analizado de manera simple esta situación de decir, bueno, Lázaro se levantó y revivió, increíble, pero no. Imaginémonos aquella piel podrida, aquellos músculos y aquellos nervios deshechos después de 4 días de estar muertos, y que de repente empiecen otra vez a reconstituirse a sí mismos para darle vida a este tipo. Creo que no es algo tan normal o algo que se puede analizar a simple vista. Es profundo. ¿Cómo es posible que eso pueda pasar? Por ejemplo, te podría contar de que yo en un accidente de tránsito perdí muchos órganos y entre ellos perdí uno de mis riñones. Y 3 años después, en un examen médico, me doy cuenta de que el riñón que había perdido estaba ahí otra vez,
Pero esta es una historia que yo le voy a contar en otra ocasión. Pero Dios es increíble y cambia tus circunstancias en un momento, aunque creemos que Él llegó tarde, o aún quizás algunos de nosotros estemos esperando que llegue y no ha llegado. Pero no significa que no vaya a llegar. Se tardó 4 días para ir a ayudar a su amigo. No significaba que a Dios no le importaba, simplemente Él usó las circunstancias, primero para poner a prueba la fe de aquellos que decían creerle, y segundo, para glorificarse en medio de las circunstancias. Muchas veces vamos a pasar por cosas difíciles, donde pareciera que Dios se olvidó de nosotros, o que no nos ama, o que no somos sus hijos. Pero una de dos: Él quiere glorificarse frente a los que no creen, o quiere probar nuestra fe. Yo lo he comprobado y yo sé que alguna vez lo has comprobado, y si no, pronto vas a comprobar que la voluntad de Dios siempre es buena, y a pesar de que estemos rodeados de muerte y de destrucción en estos últimos días y que la situación va para largo y peor, la gloria de Dios, aunque llegue 4 días tarde, no sé cuán tarde podría estar llegando para vos ahora, no sé cuántos años tenés de esperar, y esta situación te vino a empeorar todo, pero aunque Él llegue tarde, siempre va a llegar en el momento justo y oportuno para cambiar tus circunstancias. Solo hay que tener fe y esperar. Y sí, sé, estoy consciente que es más fácil decirlo que hacerlo cuando uno está en medio de las circunstancias, pero te lo digo yo, que pasé por momentos muy oscuros, y que aunque parecía que Dios llegaba tarde, llegó en el momento exacto. Piensa en esto, reflexiona en que podríamos estar en el proceso en donde Jesús solo está dando tiempo para que nos muramos y tiempo para glorificarse dentro de nuestras dificultades. Recordémonos que la Biblia dice que en nuestras debilidades se muestra su poder. Yo no sé por lo que estás pasando. Yo paso mis propias cosas y seguro vos estás pasando por las tuyas. Pero no dudes ni un segundo que aunque parezca que Él se olvidó, Él está allí y va a llegar en el momento justo. Que Dios les bendiga a todos, que la mano de Dios los proteja, provea, y que su Espíritu Santo no se aparte de sus hogares nunca. Dios les bendiga a todos.